Menos reactivos y más creativos. Regla número 13, silencio. Prácticamente en todas las culturas se habla del silencio como una parte esencial en la búsqueda del ser. Y aquí no estoy hablando ni de ermitaños ni de monjes budistas, simplemente de una práctica o un momento para apreciar la vida, para apreciar nuestra plenitud y para conectarnos con nuestro ser creativo estando en silencio. El silencio es una fuente inagotable de inspiración. El silencio podríamos incluso decir que es terapéutico. Y aunque intuitivamente sabemos que el silencio es bueno, que nos sirve para reconectarnos con nosotros mismos, también estamos muy desensibilizados de estar en silencio. Y para mostrarlo, voy a dejarte en silencio unos segundos. Trata de observar tu mente, trata de estar totalmente inmerso en el silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Esto fueron 20 segundos, únicamente 20 segundos, y a veces nos pasa que nuestra mente empieza a divagar. No estamos acostumbrados al silencio, muchas veces nos incomoda, a veces nos pone a la defensiva, nos hace querer llenar cualquier vacío con ideas, con pensamientos. Incluso a veces cuando estamos interactuando con otras personas nos incomoda tanto el silencio que muchas veces llenamos o tratamos de llenar ese silencio con palabras, con pensamientos, con inquietudes, con miedos, porque nos volvemos reactivos. No nos gusta aceptarlo, pero nos volvemos reactivos. En cambio, cuando le damos la bienvenida al silencio, empiezan a suceder cosas interesantes en nuestra vida. Casi de manera mágica nos volvemos más creativos. Y esto no es algo que yo te haya inventado y lo platique aquí nada más porque sí en el podcast. Si revisas muchísimas citas de filósofos, de pensadores, de escritores y de gente que ha cambiado las cosas, de creativos, te darás cuenta que el estar en silencio para ellos y también para mí es una manera de reconectarte con tu ser más profundo. Por ejemplo, Confucio decía que el silencio es el único amigo que jamás te traicionará. Por otro lado, Mark Twain, con su característico sentido del humor, escribió alguna vez que una palabra precisa tal vez sea efectiva, pero ninguna palabra jamás ha sido tan efectiva como un silencio oportuno. Pasando a temas ya un poco más serios de filosofía, Nietzsche decía que el camino a todas las grandes cosas pasa por el silencio. Y Pitágoras tampoco fue la excepción, él lo expresó en las siguientes palabras: escucha y serás sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. De hecho, para Pitágoras el silencio es como la primera piedra, la piedra más importante en el templo de la filosofía. Y si nos vamos a escritores, por ahí tenemos a Shakespeare, que decía que es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Por otro lado tenemos a Hemingway, que decía que se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 años para aprender a callar. ¿Y cómo podríamos contradecir al gran maestro Da Vinci con esta frase que dice: nada fortalece la autoridad tanto como el silencio? Y hay muchísimos otros ejemplos. Podría mencionar a John Cage, que en 1952 presentó esta partitura llamada Tácit, o también conocida como 433, que básicamente es un músico, un intérprete, estando 4 minutos 33 segundos en completo silencio. Y está esta otra de Jiddu Krishnamurti, que dice que cuando la mente está completamente silenciosa, tanto en los niveles superficiales como en los profundos, lo desconocido, lo inconmensurable puede revelarse. Creo que como creativos es nuestra responsabilidad aprender a tranquilizar nuestra mente, a reconectarnos con ese ser creativo que todos sabemos que tenemos y que podemos encontrar a través del silencio, ya sea respirando o usando este tipo de apps de mindfulness. Todas estas prácticas de alguna manera utilizan el silencio para llegar al mismo objetivo, que en el fondo es encontrarnos a nosotros mismos y ser más creativos. Recuerda calificar el podcast en Facebook o en iTunes o marcarlo como favorito en Spotify. Si ya lo hiciste, gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio. Y si alguna de estas ideas te ha ayudado, compártela. Eso podría hacer una gran diferencia en la vida de alguien.
Así que no te pierdas ningún episodio, suscríbete al podcast, recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos. Soy Tomás Lash, espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos. Nos escuchamos pronto con más ideas al aire.